Bienvenidos a la emocionante historia de Corazón bajo llave, una novela que desentraña los secretos más íntimos y los deseos ocultos detrás de una apariencia impasible. Descubra la vida de Elle, una mujer enfrentada a un matrimonio de conveniencia, pero con el anhelo de un amor auténtico, y Jack Marchand, un millonario griego cuyos misterios se desvelan a medida que se encuentra con la posibilidad de un romance genuino. En esta historia de poder y seducción, cada palabra es una pista que los llevará hacia un romance que desafía las expectativas. Unen sus destinos en un baile de emociones donde el corazón y la voluntad se enfrentan. Inicie su viaje en Corazón bajo llave, un audiolibro que teje la intrincada trama de un amor que desafía las reglas y los prejuicios. ¿Podrán Elle y Jack encontrar la llave del verdadero afecto o su amor permanecerá siempre bajo llave? Sumérjase en esta intensa narrativa y descubrir si su amor es capaz de romper las cadenas del destino. Capítulo 1. Tras encogerse de hombros, procedió al pago de la importante suma de dinero. El Biscary St. James era uno de los hoteles más caros y exclusivos de Londres y el golpe de estado que había echado a Michael de Carilia de su gran ducado en el corazón de Europa había tenido lugar hacía menos de 2 semanas. Así que no era de extrañar que al gran duque le resultara difícil adaptar su estilo de vida de la realeza al de un antiguo gobernante empobrecido, sin disponer de ninguna de las riquezas de su pequeño pero próspero feudo. Eran unas dificultades que le convenían a León. Financiar el exilio del gran duque no era un gesto de generosidad por su parte. Puso una sonrisa tensa que acentuó las facciones de su rostro y le brillaron los ojos. Más bien era una inversión. Una que pretendía realizar con muy buenos resultados. Sus ojos se oscurecieron. De pronto no estaba viendo su despacho con muebles caros y vistas a la ciudad de Londres. El dominio privado de un multimillonario y su entorno de trabajo. Su visión iba más allá, hacia el pasado amargo y empobrecido. La fila del comedor social durante el lúgubre invierno de Atenas. Los agujeros de la suela de sus zapatos. Tiritando de frío mientras esperaba la cola para recibir comida caliente y llevarla al pequeño alojamiento donde su madre y él tenían que vivir después de que los hubieran desalojado de su espacioso apartamento por no pagar el alquiler. Él era todo lo que su madre tenía. El marido que había prometido amarla eternamente se había marchado, abandonándola junto a su hijo adolescente. Ante todo lo malo que acarreaba el colapso de la economía griega durante la gran recesión que había sufrido el país una docena de años atrás. Y lo malo había sido muy malo, ya que se habían quedado sumidos en una pobreza de la que León había prometido que escaparía por mucho que le costara. Y había conseguido escapar, ascendiendo peldaño a peldaño por la escalera del éxito financiero, asumiendo riesgos que siempre habían compensado. A pesar de que con cada movimiento especulativo hubiera tenido que controlar sus nervios, había realizado una incesante persecución de la riqueza y se había convertido en un especulador financiero excepcional, capaz de detectar oportunidades multimillonarias antes que otras personas y de aprovecharlas, consiguiendo así llegar a la cima de la riqueza. En esos momentos, quería que su dinero le proporcionara algo más. Sonrió con satisfacción, algo que estaba a su alcance gracias al golpe de estado que había expulsado al soberano de Carilia. Al pensar en ello, sus ojos oscuros recobraron el brillo dorado. Una princesa casadera para sellar su ascenso vertiginoso desde los comedores sociales. La hija del gran duque Michael. Elle, hay noticias sobre tu padre. Malas noticias. En su cabeza, Elle podía escuchar la voz alarmada de su madre, resonando mientras salía de la estación de metro de Piccadilly Circus y se dirigía a toda prisa hacia el Hotel Biscary bajando por la calle St. James, puesto que estaba muy cerca del St. James Palace, de Clarence House y de Buckingham Palace. A menudo era frecuentado por diplomáticos, políticos extranjeros y miembros de la realeza extranjera, incluida la realeza destituida. Destituida. La palabra provocó que Elle sintiera un nudo en el estómago.
el golpe que había provocado que su padre y su familia tuvieran que abandonar el palacio de Carilia había convertido al gran duque en tan solo un antiguo soberano en el exilio. Egie se fijó en la opulencia del recibidor de mármol del Biscari. Aunque fuera un exilio de lujo, se acercó a la recepción y preguntó: «La suite del gran duque Mikhail, por favor». «¿A quién debo anunciar?», preguntó la recepcionista, descolocando el teléfono. Parecía dubitativa y ella comprendía por qué. Su traje de trabajo estaba arrugado tras el vuelo transatlántico y parecía más adecuado para la vida rural que había tenido durante su infancia en Somerset, donde vivía con su madre y su padrastro, que para alguien que tenía permiso para entrar en una suite de la realeza de un lujoso hotel de Londres. De parte de Lizzie contestó, ofreciendo el diminutivo de su nombre en el idioma de Carilia. Un momento después, la actitud de la recepcionista cambió y llamó con firmeza a un botones. «Acompañe a su Alteza a la suite de la realeza», le ordenó. Mientras subía en el ascensor, ella deseaba que no hubieran averiguado su identidad. Ella nunca empleaba su título fuera de Carilia, excepto en raras ocasiones de estado con su padre. Solía utilizar el diminutivo inglés y el apellido británico de su padrastro, el nombre que aparecía en su pasaporte, Ellie Peters. Ese nombre hacía que su vida fuera mucho más fácil, y también era considerablemente más corto que su patronímico. Elizabeta Gisela Carolinja Augusta Feodorova Alexandreina Sofia Tumburg Malavik Karpardi. Deberían haberle puesto el nombre de todas las tías, abuelas y otros miembros de las familias reales europeas con las que su padre decía tener parentesco, desde los Habsburgos hasta los Romanovs, y cierto número de casas reales alemanas, polacas, húngaras y lituanas, incluso un par de otomanos o dos, una dinastía que había logrado durar 900 años, mediante alianzas y matrimonios, en el refugio que proporcionaba el Gran Ducado de Carilia, con sus picos nevados y verdes valles, sus pinares y ríos, lagos glaciales y modernas estaciones de esquí. Pero ya no. En esos momentos, ella sentía un nudo en el estómago. Su madre acababa de anunciarle que todas las posesiones que habían acumulado durante esos 900 años habían, de repente, llegado a su fin. El ascensor se detuvo y ella salió al recibidor desierto de la planta de suites exclusivas. Una de las puertas del pasillo se abrió y una mujer se acercó a ella para recibirla con los brazos abiertos. «Oh, Lizzie, al menos mal que ya estás aquí». Era su hermana pequeña, Marika, su hermanastra, una de las hijas que su padre había tenido con su segunda esposa. Aunque Marika estaba allí con sus padres, ella sabía que su hermano Nicky, el heredero de su padre, o ya antiguo heredero, seguía en Suiza a punto de realizar un importante examen para acceder a la universidad. Ella no sabía cómo se había tomado la noticia su hermano, pero era evidente que Marika no se la había tomado bien. «No puedo creer que haya sucedido esto», dijo ella, contestando a Marika en el idioma de Carilia. «Es como una pesadilla», dijo Marika, y entró con ella en la suite. «¿Cómo está papá?», preguntó ella. En shock, no puede asimilarlo. Mutti tampoco. Marika suspiró. «Vamos. Entra, papá lleva mucho esperándote». Ella se apuró para entrar en el lujoso salón de la suite, y se fijó en que la habitación estaba llena. Su padre y su esposa, la gran duquesa, y varios empleados del palacio estaban allí. Su padre estaba junto a la puerta de cristal que daba a una terraza privada, contemplando los tejados de los alrededores. Se volvió al oírla llegar y ella se acercó para abrazarlo. Una voz hizo que se detuviera. «Elizabeta, te olvidas de quién eres». Era la gran duquesa, su madrastra, regañándola, percatándose de lo que debía hacer. Ella respiró hondo, se sujetó la falda e hizo una reverencia. Mientras la hacía sintió un vacío en el estómago. Su padre ya no era un soberano. Se acercó a ella y le agarró las manos. «Por fin has venido», dijo él. Su tono denotaba alivio y una pizca de crítica. Ella tragó saliva. «Lo siento,
Papá, estábamos en Canadá, muy al norte, grabando con Malcolm. La comunicación era muy difícil. Estábamos muy lejos. Y hasta que he llegado aquí, se cayó de golpe. Tras el desastre sufrido era evidente que su padre no estaría pensando en la madre de ella, ni en su padrastro, un famoso director de documentales sobre la vida salvaje que viajaba por todo el mundo y por quien su madre había dejado a su esposo de la realeza cuando ella tan solo era un bebé. Bueno, afortunadamente ahora estás aquí, dijo su padre. Antes de dirigirse a uno de los empleados. Joseph, los refrigerios. Le ordenó. Ella se mordió el labio. Siempre había pensado que la actitud arrogante de su padre había contribuido a que fuera un hombre poco popular en Carilia. Y su pensamiento se había visto reflejado en los análisis políticos que había leído desde que la noticia había salido a la luz, explicando los motivos del golpe, eso y su intransigente negativa a realizar cualquier reforma constitucional, fiscal o social para calmar la tensión que había entre una población compuesta de gran mezcla étnica y cuyas rivalidades internas siempre habían requerido un cuidadoso y constante equilibrio para evitar que cualquiera de las minorías se sintiera despreciada o ignorada. Ella suspiró en silencio. El problema era que su padre no tenía el carisma y el talento necesarios para la gestión política, ni la personalidad extrovertida de su abuelo. El padre de su padre, el gran duque Nicolai, había gobernado Carilia durante las décadas del telón de acero, manteniendo la precaria independencia del ducado ante las grandes presiones extranjeras y labrando la prosperidad de la que disfrutaba el ducado. La torpeza y cautela de su padre durante los 10 años de su reinado solo había servido para enemistar a todas las facciones, incluso a aquellas que tradicionalmente lo apoyaban más. Por lo tanto, no tuvo a nadie que lo apoyara cuando el Consejo Superior, liderado por la facción étnica que consideraba sufría mayor desigualdad, dio el golpe de Estado. Teniendo en cuenta todo aquello, era comprensible que su padre y la gran duquesa albergaran una enorme rabia y resentimiento. Así que ella murmuró unas palabras de apoyo y decidió que más tarde podría hacer todas las preguntas necesarias. Cuando por fin se retiró a la habitación de Marika, ella formuló la pregunta que más le preocupaba y que no podía haber realizado delante de los empleados de la realeza, por muy fieles que fueran. Marika, ¿qué sucede con las finanzas de papá? ¿Qué ha acordado el nuevo gobierno? Debe haber sido un acuerdo muy generoso. Miró el lujo que había a su alrededor. Está claro que este lugar no puede ser barato. Su hermana la miró de una forma que la hizo estremecer. Papá no está pagando este hotel. Lizzie, no puede permitírselo. Oh, Lizzie, no puede permitirse nada. No tenemos dinero. Ella palideció. ¿Nada?, preguntó ella con incredulidad, antes de mirar de nuevo la lujosa habitación. ¿Y este lugar? Lleváis aquí casi 2 semanas. Ya te he dicho que papá no paga por esto. Lizzie, lo paga otra persona. Ella miró asombrada. ¿Quién? Se llama León Ducaris. Es un multimillonario griego. Estuvo en Carilia el año pasado. Por un tema de negocios, asistió a la gala de verano que preside Mutti. Nos lo presentaron y papá lo invitó a una fiesta en los jardines del palacio. También vino a un evento y a una cena. Yo no presté mucha atención. Era un asunto de negocios con algunos de los ministros y otros inversores extranjeros. Él estaba hablando con ellos y con papá. No sé mucho más excepto que, cuando llegamos a Londres, él se puso en contacto con papá y le dijo que cubriría nuestros gastos. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué iba León Ducaris a preocuparse por papá? Y encima pagar por este lugar. Si lo que quiere es tener negocios en Carilia, no es a él a quien debe hacer la pelota. Ella vio que su hermana se sonrojaba y preguntó, ¿qué ocurre, Marika? Su hermana tenía cara de angustia. Oh, cielos. Liz, solo hay un motivo por el que está pagando todo. Tragó saliva. Quiere casarse conmigo. Ella la miró con incredulidad. ¿Casarse contigo? ¿No lo dices en serio?
Es muy evidente, dijo Marika. Ha venido varias veces y siempre ha sido muy atento conmigo. Algo más allá de la mera educación. Yo hago lo posible por mantenerlo a distancia. Pero sé que Mutti confía en que termine haciéndole caso. Ella está preocupada por lo que va a pasar con nosotros. ¿Y si él de verdad quiere casarse conmigo? Se le entrecortó la voz. Ella la miró doblemente sorprendida. Enterarse de que su padre no tenía dinero y de que un multimillonario griego pagaba sus gastos ya era bastante malo. Pero ¿y que su hermana creyera que el multimillonario griego quería casarse con ella? ¿Marika lo estaría imaginando? Ella se lo tomó con humor a pesar de que la ocasión no era favorable para ello. Por favor, no me digas que ese tal León Ducarís es un viejo de tripa gorda y mirada lasciva. No, no exactamente, contestó Marika con voz temblorosa. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lizzie, ya igual qué aspecto tenga o quien sea, comenzó a llorar. Estoy enamorada de otro hombre, exclamó. Así que no puedo casarme con León Ducarís. No puedo. León se bajó de la limusina frente al Biscayne St. James y entró en la recepción del hotel. Había llegado el momento de visitar a la familia real otra vez. Él había visitado al Gran Duque en varias ocasiones desde que había llegado a Londres 2 semanas atrás, aparentemente para asegurarle que cubriría todos sus gastos durante su estancia, hasta que decidiera si quería exiliarse tal y como hacían otros monarcas cuando sus países ya no los querían. Sin embargo, el verdadero motivo de sus visitas era otro muy distinto. Él estaba intentando decidir si iba a continuar reclamando a una princesa como esposa. Su premio definitivo. La idea permanecía en su cabeza cuando se cerró la puerta del ascensor que lo llevaría al ático. ¿Sería una fantasía? Se le había ocurrido el verano anterior, cuando había ido a Carilia por un tema de negocios. Allí lo habían invitado al palacio a un evento de la familia real y había conocido a la princesa Marika. En aquel entonces no le había dado mucha importancia a la idea, pero durante los meses siguientes había empezado a dársela. La mujer era muy bella y, aunque a él le gustaban las mujeres rubias y ella era morena, estaba seguro de que compensaba el hecho de que fuera princesa.